Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 2 barajas y un tarot. Muy romántico, que sé que nos encanta, para saber si tu persona especial, a quien amas o a quien deseas conocer, pudiera tener para ti un anillo, una proposición. Si está en algún lugar del mundo y necesita hacer un viaje o tú lo hagas. ¿Es tu alma, tu llama gemela? Con el 6 de copas, un amor del pasado. ¿Hay regalos para ti? ¿O se abren las puertas de una casa para conocer a la familia? Vamos a saber quién es esta persona. Físicamente, su carácter, a través de estas cartas que son muy concretas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué sucederá y cómo tú, Géminis, vas a manifestar este amor. Vas a recordar quién eres en otras vidas pasadas, porque eso te dará el alcance de encontrar y de unirte físicamente con esta persona. Y sigue las señales, amigos, porque yo las llevo viendo desde hace muchos años y siempre nos dan un mensaje concreto. Géminis, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño y bendiciones. Quiero que sepáis que cada lectura está ritualizada. Eso significa que los guías están aquí, los míos y los vuestros. Los ángeles no son míos, amigos, son de todos. Y os ayudarán a conseguir lo que tanto deseáis. Perseverancia, voluntad, fe, trabajo también. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Huida, un 8 de copas, Piscis. Géminis, alguien se fue de tu vida. Esta carta tiene grandeza también. Quiero que entendáis que alguien puede irse porque necesita vivir otras aventuras o ha pensado más en sí mismo o en sí misma. Pero también hay amor porque hay copas, todas, que están levantadas. Es un viaje al pasado, al subconsciente, a encontrarnos con nosotros mismos, y a veces es necesario hacerlo. Si tu persona se fue o no está al alcance, espera, Géminis. El 8 de copas, Piscis, en esta carta. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? ¿Qué más nos dicen los dones? Un hombre, una mujer que emprende su viaje durante una luna llena, con fortaleza y un basto, y un don para ti, Géminis. Empieza a aplicarlo, porque lo tienes en ti, es innato, puedes desarrollarlo, un talento artístico, la capacidad de ayudar al mundo, de hacer lecturas, de que sea un trabajo espiritual. ¿Qué te dice este ángel sobre la tierra? Que salgas de tu zona de confort, que creas en ti y que además crees algo especial, que puede ser un trabajo manual donde otros te puedan ver y brillar. Dones, los tienes. ¿Qué más? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? ¿Qué más siente esta persona por ti? El Caballero de Pentáculos.
Alguien que ha corrido riesgos en su vida, amigos. Un anfitrión. Esta carta tiene muchas perspectivas. Es Virgo y Leo. Creedme, aunque esta persona parezca parada, que no es tan rápida como un caballero de espadas, no significa que no te vea y que no esté casi con la boca abierta de ver en lo que te has convertido. Una persona que se fue, alguien como tú que tiene dones y un caballero que te está observando. Así estaría esta persona, desde lo lejos, en una colina, viéndote con tus capacidades, talentos, y sí se queda con la boca abierta, como veis, y con una V de victoria. ¿Puedo volver a conquistar? ¿Puedo volver a ser tu pareja? ¿Puedo salir contigo de una manera formal, seria? Me gustas tanto porque tu persona es material. Es sexy este caballero, se viste muy bien y le gusta atraer a otras personas. ¿Y qué es lo que más le gusta de ti? Además de tu físico, que también, como vosotros veis, hay lencería, tu espiritualidad, Géminis, en dones. Quiero que los desarrolles, que no te dé miedo salir al mundo y ser quien eres. Dones. Esta persona con una proposición, con Virgo y Leo. Le encanta también cuando tú te arreglas mucho, para él o para ella, no para cualquier persona. Puedes sentir celos en alguna ocasión o decirte, Géminis, que hay otros que te miran u otras, pero también cuando se siente contigo y muy cercano, esos celos pueden aplacarse. Lo siento intuitivamente con esta lectura. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de octubre y próximos 3 meses. Géminis, ¿qué más está haciendo esta persona? ¿Qué le depara a Géminis? El 8 de bastos. Vais a tener comunicación con él o con ella. Llega un mensaje con mucha claridad. El as de espadas. Mirad, huida. Hay una historia que contar. Vosotros esperando, con una camiseta, con un vestido, con unos pantalones blancos, con pureza. Acuario, Libra y Géminis. ¿Estás pendiente, Géminis, de un mensaje en tu móvil o de un WhatsApp, de una llamada, que esta persona se acerque rápidamente? Quiero, Géminis, que si este amigo, amiga, vuestra pareja, puede ser un pretendiente del pasado, necesite deciros algo importante, vosotros dejéis pequeños indicadores de que no tenéis pareja, de que todavía estaríais abiertos para esta persona, y si es tu pareja ya, Géminis, quiero que os descubráis con el as de espadas, con verdad, con inteligencia, con creatividad y alcanzando el clímax con el 8 de bastos, porque en esta lectura no os vais a parar o detener. ¿Por qué sucedió eso en el pasado? ¿O por qué no se dieron las circunstancias con el 8 de copas para estar juntos? Porque no era el momento, amigos. No dejaréis que ese pasado os atormente y os ciegue con los 8 bastos que están volando, amigos. Porque aquí hay alguien que sí te va a decir algo rápido. Todos los signos de aire en este as de espadas. Clímax es el 8 de bastos con Sagitario. Hay un proyecto, algo que tú quieres emprender porque tengo dones. El 8 de bastos habla también de trabajo, de logros. Hacedlo, Géminis. Puede ser que pienses en crear tu propio negocio. Todo se da paso a paso, pero cuando cogéis esa energía tan grande de los bastos, créanme, lo vais a conseguir. Tanto tardéis 6 meses como 3 años. Géminis, ¿qué más nos va a decir el tarot para ti? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana, Géminis, un rey de bastos. Él o ella miran hacia atrás. Es una persona que está muy pendiente de ti, lleva gafas, que se tiene que conectar en sus móviles y habla con otras personas. Pueden ser de su red de trabajo, amigos, familiares. Yo siento mucho trabajo. El 8 de bastos, rey de bastos, es Leo. Un ejecutivo productor, miro hacia ti. Soy sexy, os lo he dicho. Esta persona cuida mucho su aspecto, ropa. No lo veréis, puede ser una mujer, que salga de cualquier forma. Y lleva un corazón en su pecho. Géminis, todavía me acuerdo de ti. Y me encantas, amor. Y tus labios. Géminis, ¿alguna vez los has llevado tú de este color o tu persona lleva gafas?
el pasado. El pasado muchas veces vuelve, pero con noticias sorprendentes, amigos. Muchos encuentros. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Géminis, mucha energía. De octubre y próximos 3 meses. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? ¿Qué más? La emperatriz, amigos. ¿Veis lo que ocurre? ¿Quién está mirando a la emperatriz? Fijaos, alguien que se va, algunos por mucho tiempo, han podido ser años o meses. Sé que hablo para muchas personas. En otros casos puede ser una huida de menos tiempo. ¿Quién mira hacia atrás? ¿Quién? Tú no, Géminis. Tú no estás mirando ya hacia el pasado. Eso no te importa. La emperatriz sí. Quieres todo. Ya no te vas a conformar con un poco de esta persona ni de nadie. Y él o ella quieren seducirte. Pueden jugar contigo. Ciertos juegos de palabras. Esta persona es extrovertida, simpática, amplios círculos sociales y tiene un lenguaje directo también con el Rey de Bastos. Es muy convincente tu persona, Géminis, pero tú eres una emperatriz. Estás en un rango mayor, lo tienes. Eres el número 3 en el árbol de la vida, es Vina, el entendimiento, como una reina de copas, arriba. Y el Rey de Bastos está también arriba. Es un manifestador, un número 1 en el chakra de la cabeza, pero tu energía es de saber que entiendes a las personas, de que puedes trabajar con ellas, con los tones, y de que pones grandes límites con la emperatriz. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de octubre y próximos 3 meses. ¿Qué más nos quiere decir esta persona? ¿Qué le depara a Géminis? La rosa, ha habido tiempos de soledad, pero de crecimiento con el ermitaño. Tú te quieres mucho, Géminis, te valoras muchísimo con el ermitaño y la emperatriz. Tu crecimiento, lo que tú has aprendido, el conocimiento que estás poniendo a través de redes sociales, esta persona se está quedando demasiado impactada. Está cogiendo ideas tuyas también, este Rey de Bastos. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de octubre y próximos 3 meses. ¿Qué más? El 6 de espadas, un viaje para vosotros dos. Porque lágrimas las ha habido, como en todos, almas y llamas gemelas, en la base de la baraja, el 3 de copas. Brindis, abundancia, haciendo amigos, Géminis. Puede ser tu amigo especial, una amiga muy querida, una persona con la que tú te sientes en confianza demasiada, donde ha habido separaciones, huida, donde tú no comprendías por qué esta persona no entendía quién eras tú. Ha sido un viaje para algunos muy largo, con el 8 de copas y el 4 de bastos. Quiero que vuelvas a chocar las manos con tus amigos y con tu persona, porque cuando nos sentimos tan bien que podemos confiar en alguien, sí lo queremos como pareja, amigos. Disfrutad. El 3 de copas. Cáncer. Una persona que ha visto tus emprendimientos, si has hecho un negocio, si has cambiado de trabajo, si has luchado con el 6 de espadas, que es Acuario. ¿Recordáis tantas noches, Géminis, donde hasta incluso yo, todos, no hemos podido dormir por nuestros problemas? O pensando mucho en esta persona y qué voy a hacer y cómo puedo hacerlo, siguiendo el rumbo de la vida, siguiendo el agua, amigos, porque a veces tratamos de ir a contracorriente y no es el momento. Ahora son avances para ti. Y Géminis, yo siento que vosotros no miráis atrás, aunque esta persona lo haga. Queréis futuro con el 6 de espadas y Acuario. Y si quieres, tú le dices a tu persona, mi amor, súbete conmigo, porque yo sí te voy a guiar. El 9, el ermitaño. Vuestros tiempos de aceptación, autoestima, amor, de daros rosas para vosotros mismos, con Virgo y un número 9, porque tu amor también empieza a proyectarse en otras personas. El 4 de bastos, un viaje. Aries, la mansión, las almas y llamas gemelas. Géminis,
tu punto de vista sobre esta situación es conseguir una casa, estar con esta persona como una pareja, pero no quieres ir detrás, no lo estás haciendo. Lo que quieres es continuar con la vida y estás haciéndolo bien. Os he dicho, el agua en el 6 de espadas os va a llevar a otro lugar. Algunos haciendo cambios de casa, intentando guardar o de ahorrar un poco de dinero para tener una casa mejor o la vuestra propia en esta mansión. Esta persona sabe que tiene una emperatriz delante y que no puede conformarla con cualquier petición o simplemente salir. Tú le vas a decir, sí te vas a subir conmigo, yo te voy a enseñar en el amor, experiencias y que también entiendas que yo te dejo espacio para estar con tus amigos o actividades. No quiero que seas otra persona porque el rey de bastos es impulsivo, sensual, sociable, mágico y por eso lleva los labios rojos, como tú alguna vez. Cuando nos aceptamos y cuando también queremos lo mejor y que las personas no cambien, sino que también puedan ver otros puntos de vista, amigos, también crecemos entre nosotros o tu pareja, el rey de bastos. Voy a colocar Libra y Géminis en Tauro en la emperatriz, Acuario en el 6 de espadas. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial para vosotros y qué es lo que deseáis. Los viajes, amigos, pueden ser largos, pero con muchos beneficios. Triunfos en negocios, viajes, puede ser un dinero que tú has luchado, te has esforzado por él, con el 4 de bastos y el 6 de espadas. No es algo que te llegue por fortuna o un premio de lotería. Yo hablo de trabajo y yo creo mucho en él, amigos. Y también cuando lo hacemos con una pareja. Hasta la próxima lectura, Géminis. Quiero que me digáis en comentarios si tenéis un alma, una llama gemela, como esta carta, porque disfrutaréis de esta mansión. Vuestros sueños sí serán posibles. Seguid trabajando hasta en vuestra creatividad y dones. Las cartas os lo dicen muy bien. Gracias y hasta la siguiente lectura. Feliz semana a todos y bendiciones, Géminis.